El hombre antiguo es básicamente un buscador de plantas y hierbas medicamentosas y sacras que contenían sustancias psicodélicas. La existencia del chamán y el médico brujo parecen indicar la veracidad de dicha hipótesis. La farmacopea psicodélica del hombre primitivo parece indicar que tenía función religiosa de abrir la conciencia a nuevos parámetros de la experiencia mitológica y espiritual, a donde se podía navegar a través de construcciones mentales alteradas de la conciencia. Ciertamente, el chamanismo precedía al laboratorio químico en la historia de los alucinógenos. Las drogas alucinógenas han desempeñado un papel en la vida humana durante miles de años. Las culturas desde los trópicos hasta el Ártico han usado las plantas para inducir estados de aislamiento de la realidad y para precipitar visiones que creen que causan clarividencias místicas. Estas plantas contienen compuestos químicos como la mescalina, la psilocibina y la ibogaína, que son estructuralmente similares a la serotonina y producen sus efectos al alterar el funcionamiento normal del sistema de serotonina. Históricamente, las plantas alucinógenas se utilizaban sobre todo para rituales sociales y religiosos, y su disponibilidad estaba limitada por el clima y las condiciones de la tierra necesarias. Las drogas que se conocen en la calle como ácido, polvo de ángel y vitamina K distorsionan la forma en que el usuario percibe el tiempo, el movimiento, los colores, los sonidos y asimismo estas drogas pueden entorpecer la capacidad de la persona para pensar y comunicarse racionalmente o hasta para reconocer la realidad, a veces resultando en comportamientos extravagantes o peligrosos. Los alucinógenos como la LSD hacen que las emociones fluctúen desenfrenadamente y que las percepciones del mundo real asuman aspectos ilusorios y a veces aterradores. Las drogas disociativas como el PCP y la ketamina pueden hacer que el usuario se sienta desconectado y fuera de control. Existen tres grandes grupos de drogas: estupefacientes, alucinógenos y los volátiles inhalables o disolventes. Asimismo, entre las clasificaciones habituales que se hace de las drogas es la de drogas duras y drogas blandas, en función de si producen respectivamente dependencia física o solo hábito o dependencia psíquica. De este modo, tienen la consideración de drogas duras los opiáceos, narcóticos y barbitúricos, además del alcohol, mientras que el tabaco, el cannabis y los alucinógenos se consideran drogas blandas. Se entiende por droga todo aquello de uso no médico con efectos psicoactivos y susceptibles de ser administrada que provoca efectos del sistema nervioso central. Las drogas principales son las siguientes. La morfina es un tóxico del sistema nervioso central que posee un efecto analgésico, produciendo una sensación rápida. Causa alteraciones psíquicas características como son su estado de euforia, de ánimo exaltado y de felicidad. Posteriormente surge un estado de mal humor y desgana en general. Su consumo habitual produce dependencia física y psíquica y fuerte tolerancia, que provoca síndrome de abstinencia, comparable al de los alcohólicos. Su consumo a largo plazo lleva a un deterioro personal físico y moral, con las secuelas, entre otras, de impotencia sexual y esterilidad y acortamiento de la vida media. La metadona posee una intensa acción depresora del sistema nervioso central, sobre todo el centro respiratorio, y al igual que morfina y heroína crea dependencia, aunque en menor medida, por lo que se utiliza como fármaco en la desintoxicación de la heroinomanía. La heroína es un alcaloide obtenido de la síntesis de la morfina y surgió como un sustituto de esta, pensándose que no creaba adicción, aunque enseguida se apreció que carece de utilidad clínica. Es un polvo cristalino fino con un color que va del blanco al marrón. Sus efectos son similares a los de la morfina, aunque más intensos y rápidos. Deprimen menos los centros cerebrales y más los respiratorios. Sus efectos van de una euforia, hiperactividad, sedación y sensación placentera inicial
a un estado posterior de apatía y malestar. Su efecto adictivo es 4 veces superior a la morfina, con una dependencia física, psíquica y tolerancia más fuerte que hace que el síndrome de abstinencia sea más intenso. La cocaína pertenece al grupo de los estimulantes y carece de propiedades narcóticas. Se encuentra en las hojas del arbusto coca, originario de las regiones andinas. Su cultivo actual tiene lugar en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. La cocaína se obtiene de la inmersión de las hojas del árbol de la coca en carbonato sódico. Actúa como excitante de la corteza cerebral, llevando a un estado de euforia activa, que produce vigilia y mayor rendimiento físico, y se pierde sensación de cansancio, aunque no tiene aplicación terapéutica. Si se consume en altas dosis, se puede sufrir alteraciones en la percepción y en el juicio, alucinaciones cutáneas de insectos corriendo por la piel, que el que la sufre hace que se rasque, hasta el punto de producirse erosiones. Al desaparecer su efecto, el individuo entra en un estado de apatía, nerviosismo, irritabilidad. Su consumo habitual no produce dependencia física, aunque sí una intensa dependencia psíquica. La LSD también hace parte de este grupo de drogas principales, conocido como la droga psicodélica por excelencia, y produce alucinaciones e distorsiones de la realidad y una ampliación de la conciencia y la clarividencia. Las anfetaminas. Se trata de unos estimulantes del sistema nervioso central que aumentan la vigilia produciendo insomnio y hacen desaparecer la sensación de cansancio. También disminuyen el apetito y la sensación de hambre. Aumentan la presión arterial y el ritmo cardíaco. A grandes dosis podrían producir trastornos mentales, alucinaciones y reacciones psicóticas. Su consumo reiterado no produce dependencia física, pero sí una dependencia psíquica con una tolerancia, que hace que haya que aumentar la dosis para tener los mismos efectos. No produce síndrome de abstinencia, pero al dejar de consumirla, se pasa por una fase de depresión y ansiedad. Tranquilizantes. Su principal acción es calmar la ansiedad y eliminar la tensión, llevando al que lo consume a un estado de paz interior. Producen un sueño parecido al fisiológico, pero no son hipnóticos. Son relajantes musculares con una acción antihistamínica. Producen dependencia e intoxicación. Neurolépticos. Actúan sobre el psiquismo, sin producir un efecto hipnótico. Se emplean para reducir la excitación, la agresividad y en cuadros psicóticos de delirios y alucinaciones. Actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo un estado de tranquilidad y de reducción de irritabilidad o la agresividad, generando una sensación de apatía. Cannabis. Procede de la planta denominada Cannabis sativa y se cultiva en una gran variedad de climas y de lugares. Del cannabis sativa se dan numerosas variedades cultivadas. La más conocida es la variante índica. La resina de las plantas hembras se denomina hachís y tiene propiedades alucinógenas. Sus hojas desecadas y trituradas se denominan marihuana y tiene menor concentración de principio activo alucinógeno que la resina y las flores. También se consumen las eflorescencias y los tallos, convenientemente desecados y molidos. Se empleó clínicamente para tratar, entre otros problemas, cefaleas e insomnios, pero el Comité de Expertos en Drogas de la Organización Mundial de la Salud reconoció en 1952 su ineficiencia como fármaco y aconsejó a los gobiernos su prohibición. Daños y beneficios que causa el consumo de la marihuana y los alucinógenos. El consumo de la marihuana puede dañar los tejidos pulmonares, causar cicatrices y daños en los vasos sanguíneos pequeños. También puede llevar
aumentar el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, mini derrames, enfermedades cardíacas, problemas de memoria y de aprendizaje. La marihuana contiene sustancias que se parecen a nuestros neurotransmisores naturales. En este caso se trata del tetrahidrocannabinol o THC, que tiene el mismo efecto de nuestro cerebro que la anandamida. La marihuana contiene otra sustancia llamada cannabidol o CBD. Cuando ésta llega al cerebro, hace aumentar los niveles de otro neurotransmisor endógeno llamado 2-AG, que se ocupa de la regulación del apetito. La marihuana también sirve para tratar las personas con Alzheimer, Parkinson. El CBD alivia los ataques de la ansiedad y de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia. El consumo de los alucinógenos aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura arterial, debilidad muscular, somolencia, falta de coordinación y pupilas dilatadas. Los efectos tardan en funcionar aproximadamente 30 o 45 minutos de ingerirse esa sustancia. Los efectos duran 6 horas en el cuerpo y generan náuseas, bostezos excesivos, generan ilusiones sintéticas y alucinaciones, entre otros efectos. Los hongos alucinógenos pueden ayudar con el tratamiento de la depresión, los trastornos de alimentación, pueden reducir la depresión en los pacientes con cáncer, tratan la adicción al tabaco. Los hongos mágicos liberan psilocina en el cuerpo humano, lo cual se enlaza con los receptores de serotonina del cerebro, particularmente con el receptor. A continuación, hablaremos de lo que sucede en el cerebro cuando se consumen drogas. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto en común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro donde controlan las emociones y los impulsos más primarios. Este control ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva, agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando tener una estimulación de centros de recompensa y activar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. Libera grandes cantidades como las dopaminas y otras sustancias como las endorfinas y las encefalinas que proporcionan sensaciones de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción. Mucho más probable en caso de personas que tienen cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, personas que sufren de trastornos mentales, como la ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico pone de una manera adecuada los estímulos naturales, como alimentos, miedos o sexo. No está preparado para ser estimulado con drogas. Así, la estimulación repentina de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigos. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva y de efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se sienta cada vez peor en las ausencias de las drogas. Efectos de las drogas. ¿Cómo funcionan las drogas? Una droga es una sustancia natural o artificial que altera el funcionamiento corporal. Los antibióticos son drogas medicinales que combaten las infecciones bacterianas.
Las drogas pueden afectar el organismo de una persona de muchas maneras. No todas las drogas afectan el sistema nervioso. Sin embargo, todas las que afectan el sistema nervioso funcionan en una o más de las siguientes maneras. Una droga puede generar un aumento en la cantidad de neurotransmisor liberada en una sinapsis. Una droga puede bloquear el área receptora de una dendrita, impidiendo el neurotransmisor. Una droga puede impedir que el neurotransmisor salga de la sinapsis. Una droga puede imitar a un neurotransmisor. Muchas drogas que afectan el sistema nervioso influyen en el nivel de neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina se encuentra en el encéfalo y participa en el control de los movimientos corporales y en otras funciones. También está fuertemente relacionado con los sentimientos de placer o gratificación. La dopamina normalmente es removida de una sinapsis por reabsorción de la misma neurona que la liberó. Clases de drogas de abuso común. El abuso de las drogas no incluye necesariamente el uso de drogas ilícitas. Todo uso de drogas por razones que no sean motivos médicos legítimos de forma deliberada se puede considerar como un abuso de esa droga. Estimulantes. Las drogas que aumentan el estado de alerta y la activación física son estimulantes. Nicotina. La nicotina se encuentra en los cigarrillos y en los cigarros. Aumenta la cantidad de dopamina que se libera en una sinapsis. La nicotina también contrae los vasos sanguíneos, elevando la presión sanguínea y causando que el corazón trabaje más de lo normal. Cafeína. La cafeína es probablemente el estimulante de uso más común y uno de los cuales con más frecuencia se abusa. La cafeína se encuentra en el café, el té y algunas gaseosas, incluso en algunos alimentos como el chocolate. La cafeína actúa adheriéndose a los receptores de adenosinas de las neuronas del encéfalo. La adenosina disminuye la actividad neuronal causando adormecimiento. Cuando la cafeína se une a estos receptores, tiene el efecto opuesto y ocasiona que quienes la consuman se sientan despiertos y en estado de alerta. Depresores. Las drogas que tienden a reducir la actividad del sistema nervioso central son depresores. Estas drogas pueden reducir la presión sanguínea, interrumpir la respiración y desacelerar la frecuencia cardíaca. Los agentes depresores pueden aliviar la ansiedad, pero también pueden causar notables efectos de sedación al alcohol. El alcohol es un depresor, afecta el sistema nervioso central y es hoy en día una de las drogas de las que más se usa en el mundo. Se sabe que el alcohol afecta al menos 4 tipos de diferentes neurotransmisores, generando una sensación de relajación y letargo. A corto plazo, el alcohol deteriora, altera el juicio, la coordinación y el tiempo de reacción. A largo plazo, los efectos del abuso del consumo de alcohol incluyen reducción de masa encefálica, daño hepatético, úlceras estomacales e intestinales y un aumento de la presión sanguínea. Inhalantes. Los inhalantes son sustancias químicas gaseosas que afectan el sistema nervioso. La exposición a inhalantes puede ser accidental debido a una mala ventilación. Los inhalantes generalmente actúan como depresores del sistema nervioso central. A corto plazo pueden causar intoxicación, así como náuseas y vómitos, y pueden llegar a producir la muerte. A largo plazo, la exposición a inhalantes puede causar pérdida de memoria, pérdida de audición y problemas visuales, alteraciones nerviosas periféricas y daño del encéfalo. Las drogas ilegales, tanto como las anfetaminas como la cocaína, aumentan los niveles de dopamina e impiden que éste sea reabsorbida, de modo que permanece en la sinapsis. A la larga, esto aumenta los niveles de dopamina en el encéfalo, lo que genera una sensación de placer y bienestar. El uso de anfetaminas o cocaína tiene efectos a corto y largo plazo. El abuso de la cocaína puede causar alteraciones del ritmo cardíaco, ataques de apoplejía, convulsiones, dolores de cabeza, dolor abdominal y náuseas. El abuso de anfetaminas puede resultar en aumento del ritmo cardíaco, latidos irregulares, aumento de la presión arterial y ataques de apoplejía, que dañan reversiblemente los pequeños vasos sanguíneos del encéfalo. Tolerancia y adicción. La tolerancia a las drogas puede conducir a la adicción. La tolerancia se presenta cuando una persona necesita cada vez más cantidad de una droga para consumir el mismo efecto. La dosis aumenta porque el organismo se hace cada vez menos sensible a la droga. Adicción. La dependencia psicológica y fisiológica a una droga se denomina adicción. Los estudios actuales sugieren que muchos tipos de adicción fisiológica se relacionan con el neurotransmisor dopamina
Recuerda que normalmente la dopamina se elimina en la sinapsis al ser reabsorbida por la misma neurona que la liberó, pero algunas drogas impiden esa reabsorción, aumentan el nivel de dopamina en el encéfalo. Los drogadictos obtienen placer por los elevados niveles de dopamina y desarrollan tolerancia a la droga. Como resultado, el drogadicto necesita consumir una cantidad cada vez mayor de droga. Tratamiento. Los que dependen psicológica o fisiológicamente de una droga experimentan síntomas colaterales serios. Cuando abstienen de su consumo, lo cual es muy difícil por sus propios medios, tal vez logre abstenerse por cortos periodos de tiempo, pero es probable que vuelva a usarla. Cuando una persona es física y psicológicamente dependiente de las drogas, necesita supervisión médica para poder dejar de consumirlas. A continuación, hablaremos sobre una experiencia real con la cocaína. Entonces, yo ese día me había tomado 2 pastillas para dormir y había pedido 3 gramos porque puta, no sé, no me acuerdo. Entonces, bueno, sí, entonces me las tomé y cuando eso llegó, me fui soplando uno así suavecito y me tomé otras 2 pastillas, y me terminé de soplar ese gramo. Y marica, y empecé a alucinar, pero pues primero veía poquito. Primero yo veía como el celular como raro, como con una raya, pero pues como mi pieza estaba bien. Ya después marica me asomé por la ventana y yo veía puras cosas en el cielo como si estuviera decorado, no marica, como si era una rumba en el cielo, perdón. ¿Y qué? Y ya después revisé el celular otra vez y empecé a verlo raro, como si estuviera malo, así como si estuviera con fallas, no sé, como si tuviera el display malo. Y entonces yo empecé a escribir por un grupo que yo tenía con unos parceros y unas pollas que me ayudaran, y yo no sabía qué hacer y todo el mundo estaba dormido. Bueno, sí, y ya lo peor fue cuando fui para la cocina. Marica, que yo salí de mi pieza y yo vi que de las paredes salieron como unas cámaras neas, digo que, pero fueron así puras cámaras neas. Y yo estaba como en un espacio oscuro y me alumbraron nea. Pues yo, o sea, sí, marica, yo estaba como en otro lado nea, pero en realidad yo estaba en mi pieza, sino que marica, yo estaba muy loco. Y entonces ya después de eso sentí que puras cámaras me apuntaban. Uy, no, marica, eso fue lo peor. Y que neas, y al otro día, pues mi mamá me dio la cara de loco y me tocó decirle la verdad. Y ya. El ácido glicérgico, LSD por sus siglas en inglés, es uno de los compuestos psicoactivos más potentes del mundo. De hecho, se estima una potencia 3000 veces mayor que la mescalina, y es que una dosis oral de solo 25 microgramos es capaz de producir potenciales efectos psicodélicos deleterios, es decir, capaces de causar la muerte. La droga, famosa por alterar la percepción, genera alucinaciones. El LSD se desarrolló por primera vez en 1938, cuando el bioquímico suizo Albert Hofmann lo sintetizó a partir del ácido glicérgico, mientras investigaba los efectos médicos de las moléculas sintéticas derivadas del cornezuelo, un hongo parásito que puede afectar una gran variedad de cereales y hierbas, aunque su anfitrión más frecuente es el centeno. Sin embargo, las propiedades alucinógenas del LSD no se descubrieron hasta 1943. 5 años después, cuando Hofmann ingirió involuntariamente la sustancia al llevarse la mano a la boca tras manipularla, convirtiéndose así en la primera persona en la que tenemos constancia de conocer los efectos psicodélicos del LSD. Además de las alteraciones de la percepción como las alucinaciones, el LSD provoca cambios en el pensamiento y el estado de ánimo como mínimos efectos de la memoria y orientación. El consumo de LSD puede causar emociones tanto placenteras como desagradables, pero en general sus efectos son impredecibles. Normalmente una alucinación es algo que vemos que no es real, pero que percibimos como real. Sin embargo, algo curioso en el LSD es que las pseudoalucinaciones son más frecuentes, es decir, alucinaciones en las que se es consciente que no son reales. Algunos efectos adversos agudos pueden incluir crisis de ansiedad, psicosis y depresiones profundas. La sobredosis puede producir vómitos, hipertermia, insuficiencia respiratoria, pérdida del control del esfínteres y muerte.
También en algunos casos uno puede perder la capacidad de apreciar los peligros, de sentir miedo, perdiendo así la posibilidad de ser prudente en sus decisiones. Pero ¿quieres saber cómo funciona? Nuestro cerebro tiene muchos receptores para poder captar y ser influenciado por los efectos de moléculas, como la dopamina y glutamato. Receptores adrenérgicos, el LSD, afectan estos receptores, pero la mayor parte de los estudios al respecto se tendrán en un estimulador diferente al receptor. Estimulador de serotonina 5H2TA. El LSD es capaz de acoplarse al receptor, pero no solo eso, sino que una vez acoplado es capaz de adaptarse al receptor, quedando el LSD atrapado y provocando que éste continuamente esté disparando señales para estimular la liberación de serotonina y haciéndote alucinar cuando tu cuerpo logra reaccionar unas 12 horas después, y al no poder eliminar el LSD del lector porque está anclado, el cerebro no le queda otra opción que la brillante idea de absorber todo el receptor para poder alcanzar y degradar el LSD. Por eso los efectos duran tanto tiempo, pero ojo, porque también genera tolerancia inmediata en cuestión de 2 días, lo que significa que la misma dosis ya no tiene el mismo efecto y se requiere ir aumentando la dosis para lograr los mismos efectos. Pero lejos de los usos recreacionales, el LSD, cuyos efectos aún están siendo investigados actualmente, se están haciendo estudios para considerar al LSD en tratamiento de las más profundas depresiones en pacientes con enfermedades que amenazan su vida. En esta línea está sufriendo una corriente sobre microdosificación, que consiste en consumir una 10ª parte de la dosis recreativa, tratando de evitar las alucinaciones y en su lugar sí experimentar un incremento en el estado de alerta, energía y creatividad. Aunque si conocemos y está bien establecido sus peligros, las dosis recreacionales todavía hay una extrema falta de estudios científicos que exploren, por ejemplo, la efectividad y seguridad real de la microdosificación. Y sabemos que incluso usuarios experimentados a veces presentan miedos irracionales, paranoias y ataques de pánico. El LSD también puede causar flashbacks, donde meses después de que ya no quede ni un ápice de LSD en tu cuerpo, experimentas de pronto como si acabaras de consumir de nuevo. Incluso existen casos descritos de personas que han desarrollado lo que se conoce como trastorno alucinógeno perceptivo persistente. A continuación, una experiencia real con el LSD. Bueno, esta anécdota tuvo lugar más o menos en el 2019, cuando estaba en el grado 11. Unos amigos míos me regalaron un cuadradito de LSD y yo ese fin de semana estaba en la casa de mis abuelos. Entonces cuando ellos se acostaron, decidí ingerir el LSD, me lo coloqué en la lengua. La primera sensación que tuve fue que sentía el ácido en mi lengua y era una sensación como de relajación instantánea. Y mis amigos me habían comentado que eso demoraba para hacer efecto, entre media hora más o menos. Al pasar del tiempo ya se había consumido el cuadradito en mi lengua y yo no sentía nada. Después de media hora, 45 minutos, yo tampoco sentía nada. Yo estaba viendo una serie en el Netflix, cuando yo, no, eso me engañaron, perdí la plata, me engañaron, no me hizo nada, no me hizo efecto. Cuando normal entró un mensaje de un amigo mío diciéndome que si ya lo había consumido. Al yo ver la notificación en el celular, cogí el celular y lo acerqué hacia mi rostro y miré que la pantalla estaba más reluciente de lo normal. Entonces lo primero que hice, pues no me acordaba que tenía el LG en mi sistema en esos momentos. Lo primero que hice fue bajarle el brillo y seguía igual de iluminación. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Se me dañó el celular porque todavía no estaba consciente que ya me había pegado el LCD. Luego de leer el mensaje de mi compañero, yo dije, pues recordé que tenía eso en mi sistema. Y dije, bueno, de pronto es un efecto secundario, pues un efecto de eso, porque a mí no me habían dicho que hacía ni nada, sino que lo consumiera y ya, y que me relajara. Y listo, yo hice eso.
Ya después de la notificación me acordé que lo tenía en mi sistema y fui ahí mismo a mirarme la cara en un espejo del baño. Bueno, ya cuando quise ir al baño, me levanté del sofá y se me bajó la presión. Y dije, bueno, debe ser normal. Ya luego de caminar hacia el baño, prender la luz del baño, me miré en el espejo, el rostro, y no noté diferencias hasta que me acerqué porque me vi las pupilas muy grandes. Y me miré las pupilas y efectivamente estaban gigantes. Y cuando me acerqué, me miré la frente y sentí que, pues no sentí, vi que la frente me empezaba a derretir. O sea, los poros, yo veía literal como si estuviera en un microscopio. Yo podía ver mis poros abiertos totalmente, como si tuviera en mis ojos una cámara completa HD. Entonces, aparte de ver mi ser, a derretirse la piel, a moverse. En esos momentos yo dije, bueno, ya me pegó, debe estar empezando. Entonces fui, me senté y seguí viendo la serie, hablando con mis amigos de que ya les estaba contando de que ya me había pegado y que estaba sintiendo. Y ellos me dijeron que era eso, que eso era normal. Entonces el teclado se me hacía en ondas. Entonces, digamos, por ejemplo, la A estaba donde estaba la F, así, ¿sabes? Se me movía el teclado. Lo curioso del LCD es que va como por fases, parece una montaña rusa. Debido a que en unos momentos usted puede estar en los picos altos del LCD, en los cuales ve cosas que se mueven, las paredes que se derriten, sus manos pues diferentes, parecen de otra persona. Y en otros momentos usted está, pues no ve nada, es como si ya se hubiera acabado el efecto, pero de la nada vuelve y sube y es así. Y uno está totalmente consciente de que está ingiriendo, no como otras drogas que uno sabe pues que pierde el conocimiento totalmente. No en eso usted está consciente de que usted se metió a eso y que va a ser un viaje largo. Eso sí me habían dicho mis compañeros, que iba a ser un viaje por ahí de 2 horas más o menos. Entonces, bueno, luego de yo ver videos ahí en YouTube y ver la serie, que se veían como demasiado brillosas, demasiado amarillas y se veía totalmente HD. Luego de eso, vi un video que una amiga me recomendó de una canción de un rapero, en la cual el video es totalmente extraño. Y entonces me dijo, vea ese video cuando esté ya en el efecto total. O sea, que ya pasado que usted, desde que ya se dio cuenta que ya le pegó, por ahí media hora después, vea ese video. Entonces yo veía ese video y ese video lo vi. El video duraba por ahí 3 minutos. Me quedé viendo ese video por ahí media hora. No sé qué tenía ese video, pero se veía muy extraño en los efectos. Porque las transiciones de eso es que es algo que no puedo describir en estos momentos. No sé qué tenía el video, pero me causaba demasiada risa. Y eso es otro efecto. Todo el tiempo usted está sonriendo, usted está feliz en todo momento. Y hasta cuando se me terminó el efecto, yo sentía la boca muy tensa, porque todo el tiempo estuve riéndome. Bueno, no riéndome a carcajadas, sino sonriendo. No riéndome a carcajadas, sino sonriendo. Luego de eso habían pasado aproximadamente 2 horas más o menos y yo dije, bueno, ¿cuándo se va a acabar eso? Yo ya quería que se acabara porque ya me estaba doliendo la mandíbula y pues yo no quería hacer más en ese efecto porque ya quería estar normal otra vez y yo sentía que eso no se iba a acabar nunca.
Entonces me empezó a dar, como coloquialmente lo llaman, el mal viaje. Entonces me empecé como a paniquear, como a estar en un delirio de que esto nunca iba a acabar, y me empecé a sentir como atrapado en la habitación. Y la habitación era una sala bastante de grande. Entonces pues se sentía una sensación muy extraña y me sentía como atacado. Y lo que yo hice en esa ocasión fue, pues había un rincón que daba entre los dos sofás, y lo que yo hice fue meterme ahí y sentarme pues ahí a esperar a que se pasara ese efecto. Y ahí descubrí que no cerrando los ojos es peor el efecto, debido a que pues yo pensaba que era nada más como ver las cosas que se movían, ver las paredes derretirse, ver mis manos raras, sentirme pues como muy contento y tal. Pues yo pensé que nada más era como ver, pero no, eso se puede. Yo cerré los ojos y yo llevé mi celular conmigo a ese rinconcito. Entonces yo dije, bueno, me voy a calmar, voy a esperar unos 10 minuticos. Entonces yo cerré mis ojos, yo miré la hora y eran las 10:40 exactas. Yo miré la hora y yo dije, bueno, a las 10:50 vuelvo a abrir los ojos. Entonces yo empecé pues, comencé a cerrar los ojos y empecé a pensar muchas cosas, pero demasiadas cosas. Yo dije que en mi mente habían pasado por ahí 5 minutos máximo, de mínimo. Yo dije, no, han pasado por ahí 5 minutos. Cuando vi la hora otra vez, no había pasado ni el minuto. Es decir que el LSD hace que usted piense demasiadas cosas pues en muy poquito tiempo. Por eso dicen que los autores, los escritores y eso consumen de eso pues como para las ideas y todo. Entonces al sentir eso dije, como no, esto nunca se va a acabar, me tengo que relajar y voy a seguir viendo la serie, que al menos no pienso en nada ni nada, sino que veo la serie, así me parece muy charra y me parece muy luminosa, muy amarilla. Voy a seguir viendo la serie. Y me senté y comencé a ver la serie, hasta que en un momento yo dije, bueno, ya vamos a ir a mirar otra vez, porque ya no veía pues como otra vez los picos, y ya me veía las pupilas normal, las manos normales, el rostro normal,